Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo iniciaría esta charla diciendo que fue una semana atípica, sobre todo porque el mercado más grande del mundo estuvo cerrado prácticamente 2 días, el jueves y la mitad del viernes, por las festividades de Thanksgiving, esto es en Estados Unidos. Sin embargo, yo diría que los mercados tuvieron un comportamiento interesante en la semana, y digo interesante porque fueron capaces de sostener los rendimientos tan importantes que se han obtenido, sobre todo en el mes de noviembre y a lo largo del año, los vamos a platicar. El Nikkei en la semana subió el 0.12%, pero en el año trae un incremento muy fuerte del 28.86%. Estos rendimientos son en la moneda local. El Shanghai Composite, este sí es un índice importantísimo en China, que no ha tenido prácticamente rendimiento en el año, perdió el 0.44% en la semana y en el año ha perdido el 1.56%. China y este índice pues son quizá las bolsas que más han resentido todo lo que ha sucedido este año en números bastante negativos. En cambio, en Europa, el rendimiento del Eurostock 600 fue positivo en 0.69 y en el acumulado del año trae un rendimiento del 8.02 en euros, lo cual no es malo. El Dow Jones creció 1.07 en la semana y trae un 6.56 en el año. El Dow Jones ya no es un índice tan importante porque tiene muy pocas empresas de carácter industrial. En cambio, el Standard & Poor's, que es el índice más robusto que hay en los Estados Unidos, tuvo un crecimiento del 0.91 y un rendimiento en el año del 18.64. El Standard & Poor's, como su nombre lo dice, incluye las 500 empresas más importantes en la bolsa de Nueva York. Y el índice que cobija la mayor parte de las grandes tecnológicas, que es el Nasdaq, subió 0.82 con un incremento en el año del 36%. Esto ha sido francamente magnífico. También hay que decirlo, el Nasdaq fue el índice que más perdió en el 2022. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un pequeño incremento de 0.44. En el año traemos un rendimiento en pesos del 8.74. El peso se apreció 0.10% con respecto al dólar y también hubo una apreciación importante en cuanto al euro. O sea que eso es lo que tuvimos en los mercados, que como dije fue una semana bastante atípica porque no se completaron todos los días en el mercado más importante del mundo. Yo continuaría diciendo que en Estados Unidos la discusión sigue siendo sobre la tasa de interés, cuándo va a bajar, si esta que vimos fue la última alza, si ya no vamos a ver alzas posteriores. Y yo creo que aquí el licenciado Gordillo nos tiene nueva información sobre lo que piensan los mercados y también sobre lo que piensa la Reserva Federal. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente, comentábamos en las semanas pasadas que el mercado se volteó muy optimista después de las información que dio a conocer Estados Unidos sobre su empleo, sobre sus manufacturas, sus servicios, sobre su inflación. Y el dato de inflación le dio mucha euforia y mucha especulación sobre que la Fed a lo mejor ya habría acabado de aumentar sus tasas de interés, ya no habría más alzas, e incluso podría darse el lujo de empezar a bajar tasas de interés en el segundo trimestre del próximo año. La siguiente información del mes, estas 2 semanas que quedan, decíamos, era información secundaria, que ya no tendría tanto impacto en la percepción del mercado, pero siguió jugándole a favor. Fueron pocos días de operación, como bien dices, pero salieron datos de ventas al menudeo, datos relacionados al consumo, que te hacen pensar que a lo mejor sí la economía está empezando a dar señales de enfriamiento para el último trimestre del año, lo cual refuerza esta idea de que la Fed no necesite estar demasiado
restringido de más. Hubo minutas de la última reunión de política monetaria en la semana que también, aunque no cambian su discurso, decir, quieren dejar abierta la posibilidad a cualquier situación si hay un rebote en la inflación, de alguna manera sí están siendo cómodos sobre el comportamiento que ha tenido la inflación en los últimos meses, el camino que va hacia su meta del 2%. Entonces, lo que nos queda al mercado es aprovechar este rally que puede durar todo el mes y volver a estar atentos a la nueva batería de información que se va a ir dando el próximo mes de diciembre. Por lo menos yo pienso que la probabilidad de una recesión cada vez la veo más lejana y la posibilidad de un aterrizaje suave de la economía, es decir, que tengamos bajo crecimiento el año entrante, pero con números negros, cada vez se hace más posible. ¿Tú crees que hay la oportunidad para la economía más grande del mundo en que tenga ese aterrizaje suave que a todos nos convendría? Sí, la probabilidad de una recesión se ha disminuido significativamente. El, Todo lo que se viene a los siguientes meses te hace pensar que aunque la tasa de interés podría afectar a enfriando al consumo y a la inversión, hay otros rubros que lo pueden compensar y que lo pueden mantener en niveles de crecimiento decente. Aquí la cuestión que a mí me brinca un poco es la de aterrizaje suave, porque lo que yo creo que está pasando es que los riesgos los estamos pateando año con año. Y si a lo mejor el año que entra aguanta Estados Unidos una desaceleración no tan robusta y no una recesión, los peligros o el riesgo fuerte de que se vengan complicaciones en las finanzas públicas, en la industria, por las altas tasas de interés, seguirán presentes para el siguiente año. Todavía no nos salvamos porque todavía el mundo no está totalmente acostumbrado a vivir con estos niveles de tasas de interés. La mayor parte de los analistas, digo, sé que sacando la mitad, están esperando un crecimiento de alrededor del 2.5%. Sin embargo, el gobierno tiene una expectativa mayor, ¿no? Nos lo hicieron saber cuando nos avisaron que el déficit fiscal iba a subir al 5.4%. ¿Tú crees que tenga razón el gobierno, que podríamos crecer el año entrante en los niveles que nos dijeron, cerca del 4%? Es muy similar al comentario que teníamos con Estados Unidos. Es un año político el que se viene el próximo año. Puede ser que sea ayudado por esta boom que se pueda dar en el gasto público para intentar fortalecer las elecciones o para intentar inclinarlas de un lado o del otro. Y esto puede permitir que a lo mejor la economía crezca un poco más de lo esperado, pero será el próximo año. Yo creo que sí es posible que crezca un poco hacia donde dice el gobierno. La expectativa nuestra es muy parecida al de la mayoría de los analistas, alrededor del 2.5%, pero a mí lo que me preocupa es los riesgos que se están formando para el 2025, para después de las elecciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver qué puede suceder y no quedarnos nada más con la visión que podría ser temporal de crecimiento del 2024. No, además yo creo que hay que ver el crecimiento en términos reales, porque a mí también me preocupa que ese enorme gasto que evidentemente tiene una etiqueta electoral de todas las letras, pues también va a estar alimentando la inflación. Entonces, yo no veo a la inflación seguirse reduciendo en forma tan importante como la vimos en el 2023, ¿no? Y eso, bueno, pues eso te cuesta crecimiento en términos reales y la inflación permanece alta o rebota, ya lo vimos, ¿no? Por cierto, ¿qué opinión tienes del rebote que vimos de la inflación en la primera quincena de noviembre? Sí, efectivamente, un mayor gasto puede frenar la caída de la inflación. Frenar la caída de la inflación lo que podría implicar es que las tasas de interés se mantengan altas, anormalmente altas por más tiempo, y entonces en algún momento sí podría terminar afectando a la actividad económica. Por eso decía que el riesgo se está pateando y a mí me preocupa más o me preocupa en algún momento del 2024 o 2025. Este rebote que observamos en noviembre era un rebote esperado. El año pasado, en noviembre, la inflación fue muy, muy baja, lo cual hace que en términos anuales
la percepción se vea como un rebote. Ya la esperábamos, podría acercarse o superar el 4,5 para todo el mes de noviembre y cerrar el año alrededor de 4,45, 4,4. Todavía lejos del 3% de meta que quiere Banxico, pero más cerca de la tolerancia que le deja, que acepta Banxico es de más o menos 1, o sea, más cerca del 4%, a diferencia de Estados Unidos, que su inflación está en 3% y ellos sí tienen una meta muy estricta del 2%. Ellos todavía tienen un trancho más amplio que lograr. Oye, Jorge, ya para terminar, me gustaría un comentario tuyo alrededor del petróleo. Lo vimos tener una baja muy importante en la semana, del orden del 4%. Parece que no se ponen de acuerdo la OPEP más. Han pateado la reunión que iban a tener hasta el día 30 de noviembre. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, la percepción de que a lo mejor se empiece a acelerar el mundo en el cuarto trimestre, en el primer trimestre del próximo año. Esta menor demanda provocó que la presión sobre el precio disminuyera en el precio del petróleo, pero se le juntó, o lo que compensaba esta menor percepción de demanda era este plan que tenían los principales países productores de petróleo, la OPEP+, de reducir su producción, y eso le ponía tope, un piso al precio del petróleo. El problema es que no se pusieron de acuerdo. Hay muchos países que no pueden cumplir con estos recortes, sobre todo los de África del Norte, y entonces Arabia Saudita está un poco en conflicto y no quiere ser el único que recorte producción. Suspendieron la reunión de la semana pasada, la van a mover para la próxima semana y la van a hacer virtual. Todo eso fue suficiente información para que el mercado reaccionara diferente, y por eso vimos una baja muy importante en el precio, que quizá no sea temporal. Yo creo que sí van a terminar, por lo menos, si llegaran a un cierto acuerdo, que va a regresar el precio más cercano a los $80 por barril, que es donde se sienten más cómodos. Pues se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias.